Voy a proyectarla una vez para que... Ah, porque tiene como automático. Está bien que la proyecten. Sí, sí, no pasa nada. Pues bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos. Una disculpa por la demora, pero el tráfico jugó en contra de nuestro ponente que hizo 3 horas para poder llegar aquí. Entonces, bueno, para que todavía disfrutemos más y pongamos más atención a esta plática que nos va a dar el ingeniero Miguel Alejandro García Barca, nos va a dar una plática titulada Técnicas sostenibles para el manejo de agua de lluvia en las obras. Estamos aquí el día de hoy en el contexto de la clase de Paisaje Integral de la profesora Susana Marín y pues este es un concepto que se hizo desde hace 3 semestres en donde abrimos las clases para el público en general para poder escuchar a ponentes del nivel del ingeniero, a quien le damos las gracias por estar aquí. Él es ingeniero civil por la UNAM. Desde el año 2014 se ha desempeñado como diseñador de sistemas de captación pluvial para industrias, centros comerciales, edificios, condominios y grandes áreas urbanas, generando estrategias para el manejo pluvial, calculando redes pluviales, especificando equipos de tratamiento pluvial y determinando volúmenes de aprovechamiento. En 2019 participó como asesor técnico de la actualización de la Guía de Elaboración de Sistemas Alternativos de la Ciudad de México, estableciendo metodologías y criterios para el análisis de lluvia en la capital. El mismo año, o sea el 2019, formó parte del grupo de especialistas para empleos sostenibles ecotecnologías, estableciendo los criterios para capacitar instaladores de captadores pluviales. A partir del año 2020, ha incorporado técnicas basadas en la naturaleza para el diseño de gestión pluvial, buscando mitigar y devolver el agua de lluvia de los proyectos al ambiente de forma responsable. Asimismo, ha participado en el diseño de humedales artificiales para el tratamiento del agua residual y para agua de lluvia en proyectos de desarrollo urbano. Yo me presento, yo soy Carlos Delgado, yo soy coordinador del ciclo de urbanismo de la licenciatura en arquitectura y pues, ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos su experiencia en esta materia. Gracias. Adelante. Buenos días a todos. ¿Sí me escucho bien así? Sí. Perfecto. Solo como estamos videograbando, el micrófono, sí. O si lo quieren inalámbrico, está. Preferiría. Más que nada para estar. Muy buenos días. Bueno, como comentamos, es técnicas sostenibles para el manejo del agua de lluvia en las obras. Esta es una técnica que ya existe en el mundo desde hace más de 30 años, desde los 90, mediados de los 80. Sin embargo, aquí en México es algo que muy poco se conoce y que hoy en día estamos batallando para poder aplicar todas esas técnicas en las nuevas obras que ya están desarrollándose dentro del país. Los drenajes urbanos sostenibles o las técnicas sostenibles de manejo de agua de lluvia son procesos constructivos que los cuales buscan gestionar las aguas pluviales planteando un urbanismo que se base en recuperar ciclos hidrológicos, es decir, imitar a la naturaleza. Esto lo hacemos mediante un proyecto o un concepto de generar procesos más amigables, menos invasivos y sobre todo menos rígidos, que es lo que nos gusta a los ingenieros, calcular, estructurar. Ya el mundo no necesita eso y necesitamos implementar lo que son mecanismos que asimilen a la naturaleza. Por ejemplo, lo que nosotros buscamos en estos sistemas es reducir la cantidad de agua de lluvia que se drena fuera de las obras. Un principio básico que nosotros hacemos al aplicar esta tecnología es, como ingeniero, oficialmente hace 10 años, es cómo me deshago del agua. ¿Cómo hago para que el agua de lluvia se vaya de mi proyecto y llegue a algún punto de descarga? Sin embargo, en el mundo ya no es así. En el mundo el agua es un bien único y altamente valioso, por el simple hecho de ser agua. Aquí decimos, si no es agua potable, no sirve, no. Allá en el mundo dicen, no, es agua, sirve porque sirve, no hay opción. No es una alternativa decir, porque no es potable, no sirve. Entonces, por eso es que se ha empezado a mitigar todo este tipo de ideas mediante todas estas técnicas. Pero las técnicas, como les comento, es un proceso constructivo que busca replicar procesos. ¿Qué procesos busca replicar? El detener agua de lluvia, es decir, frenarla y quedarla en el sitio. Busca ralentizar, es decir, el agua que no podemos almacenarla o capturarla, hacer que se vaya más lento, poco a poco.
almacenarla, es decir, una vez que ya la tenemos detenida, ¿dónde la acomodo? Y una vez que tenemos todos estos procesos, también busca infiltrarla. La infiltración pues, es algo que nos suena mucho, cada vez está día a día, pero es un proceso que en la naturaleza lleva mucho tiempo. Y el último es la restitución del agua al ambiente. ¿Por qué se organizan de esta manera? Porque estos factores o vectores de diseño tienen una cosa en común, el tiempo. Para aplicar cada una de estas técnicas se requiere un tiempo en específico. ¿Cuánto tiempo voy a detener el agua? ¿Cuánto tiempo voy a ralentizar? ¿Cuánto tiempo voy a almacenar? ¿Cuánto tiempo voy a infiltrar? ¿Cuánto tiempo voy a restituir? Es un concepto que se alinea mucho en el tiempo, algo que a los ingenieros nunca nos explicaron que las técnicas funcionan con el tiempo. No sé si ustedes les comentaron que el tiempo es un factor muy importante en el diseño de cualquier obra, inclusive desde el punto de vista arquitectónico y paisajismo. Entonces es algo muy importante que estamos empezando a retomar. Y el concepto de restituir es porque es un concepto tan amplio que no solo implica lo que es la propia agua, tiene que implicar el suelo, la vegetación y el ambiente que rodea el proyecto. Entonces se vuelve un concepto muy amplio de abordaje y el cual tenemos que hacer a través de varios especialistas. Aquí ustedes podrán ver lo que es la relación de la restitución del agua al ambiente, donde tenemos el suelo, la vegetación, el agua y el tiempo como un factor principal. El tiempo es algo que, como les comento, nunca se nos aplicó bien en ingeniería, siempre decir, desháganse del agua rápido, todas las obras tienen que ser rápidas, todo tiene que ser rápido, y no. Cuando uno ve en la naturaleza, oye, ¿cuánto tiempo le tarda a la naturaleza infiltrar el agua? ¿Cuánto tiempo le toma a la naturaleza que el árbol tome esa agua, la evapore y la suelta al ambiente? ¿Cuánto tiempo le tarda a la naturaleza evaporar el agua? Son conceptos que empiezan a entrelazarse. Y es cuando la naturaleza te dice, oye, pues yo para infiltrar el agua tardo 20 años. No lo hago en un día, espérame, ¿no? Para evaporar el agua tardo 24 horas. Para usarla en un árbol tardo 3, 4 días. No es tan rápido, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque empezamos a implicar cómo se va a mover el agua a través de nuestros sistemas. Oficialmente, nosotros en los mecanismos de ingeniería decimos el agua cuando está en el suelo se infiltra, se va hacia abajo. Sin embargo, conforme vamos leyendo y vamos obteniendo datos, nos dicen, no, es que el agua no solamente se infiltra, va hacia los lados, se dispersa. También se evapora, o sea, va hacia arriba. En ingeniería, cuando empezamos a decir, oye, el agua va hacia arriba, todos nos quedamos, ¿cómo que va hacia arriba? La gravedad va hacia abajo, o sea, ¿cómo? ¿No? Es un concepto que no habíamos comprendido, que es otro movimiento del agua. Pero el agua, cuando ya empieza a entrar con los sistemas vivos, empieza a generar otros caminos, ¿no? Cómo se mueve a través de los árboles, que eso ya es algo muy de biología, pero nosotros como especialistas que tenemos que comprender el tiempo, necesitamos entender cómo es que se mueve el agua a través de todos estos sistemas y a través de los seres vivos. Porque son las formas en las que se va a mover el agua y vamos a determinar cuánto tiempo se requiere para aplicar una metodología o sobre todo cuánto tiempo nos va a impactar al desarrollar estas metodologías. ¿Por qué se desarrollaron este tipo de técnicas? Como les comento, hace 30 años ya existían en el mundo. ¿Pero qué fue? ¿Por qué? ¿Qué surgió? ¿Qué necesitamos hacer todo esto? Pues fue el desarrollo urbano. En el mundo el desarrollo urbano desde la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una explosión brutal de desarrollo urbano. En Europa empezó alrededor de los 70, pero fue muy densificado. Aquí en América Latina estamos realmente en una explosión desde finales de los 80 hacia los 90, pero realmente por el gran amplio territorio que tenemos, pues no se sentía tanto, ¿no? Sin embargo, hoy en estos días lo que hemos visto es que lo que sufrieron en Europa hace 70 años, en los 70, en los 80, nosotros lo estamos empezando a sufrir hoy en los 2020. Ellos en los 80, 70 sufrieron una amplia urbanización que provocó que todos sus ríos, todos sus lagos, todos sus pozos se vieran afectados. ¿Y qué es lo que provocó? Lo mismo que nosotros hoy tenemos, inundaciones y tenemos escasez de agua. Y ellos se dieron cuenta de algo. Cuando nosotros tenemos un ambiente natural, generamos un hidrograma o lo que les llamamos el comportamiento del agua a través del tiempo. Este es muy simbólico, el hidrograma se puede expresar a través de días, meses, años, segundos, tiempos, horas, etc. Pero ellos se dieron cuenta que un hidrograma natural, que es el que tenemos en la línea azul,
es el que les proveía de agua y el que evitaba las inundaciones. Pero cuando empezaron a construir, alteraron todo ese hidrograma y ahora obtuvieron un hidrograma rojo. Este hidrograma lo que nos quiere decir es que de repente nos cae tanta lluvia que no la podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque es tan rápido todo el proceso que en vez de irse a los embalses naturales, tuvieron que diseñarse drenes, tuvieron que diseñarse alcantarillados que están provocando inundaciones. México no es un país exento de todo esto, pero tampoco ha sido el primero. Hay muchos países que han sufrido esto durante décadas y es algo que ahora nos está empezando a implicar. Pero obviamente como ellos ya lo sufrieron hace 40, 50 años, ellos ya empezaron a desarrollar metodologías, lo que son leyes, lo que son estatutos, para empezar a cuidar sus fuentes de agua. Fue lo primero que hicieron, empezar a cuidar las fuentes de agua. Después de cuidar las fuentes de agua se dieron cuenta que no era suficiente y empezaron a crear técnicas de desarrollo de bajo impacto. Eso es muy importante porque eso es lo que hoy está rigiendo en más del 90% de los países de Europa y de América del Norte, Canadá, Estados Unidos. México también, pero bueno, ahí nos cuesta todavía. Las técnicas de desarrollo bajo impacto ya es el siguiente paso. Una vez que se dieron cuenta que no era suficiente cuidar el agua, lo que dijeron es, ok, el desarrollo urbano impacta los ciclos del agua, impacta nuestras fuentes, entonces necesitamos mitigar ese impacto. Porque una realidad, y es algo que también no nos vamos a quitar, es que el desarrollo urbano va a seguir sucediendo. Vamos a seguir creciendo como ciudades, vamos a seguir creciendo como país, y es algo que desafortunadamente muchos dirían, no, es que hay que detenerlo. No se puede, por temas económicos, sociales, es muy fuerte decir, detenga el desarrollo urbano. Pero lo que sí podemos hacer como profesionales es decir, bueno, hagámoslo bien, con técnicas que nos permitan replicar procesos naturales para que recuperemos las fuentes de agua. Si ustedes se están dando cuenta, estoy diciendo mucho fuentes de agua, todas esas fuentes de agua, porque realmente ese es el objetivo de todo esto, es preservar el agua que nosotros necesitamos como sociedad. Y obviamente una vez que tenemos el desarrollo bajo impacto, el siguiente paso evolutivo que fue de todo esto, fueron las ciudades sensibles al agua. Esto es un poco más de historia para que ustedes lo tengan, que es un contexto muy fuerte que lleva 50, 70 años ya en el mundo y que en México va a venir. No va a venir en 10 años, no va a venir en 5, ya viene este año en el que sigue, 2025, créanme, ya me están llamando, oye, ¿conoces estas técnicas? Ya necesito aplicarlas en tales proyectos en Aguascalientes, ya necesito en San Luis Potosí, ya necesito en Monterrey. Ya la misma gente ya está desesperada, los inversionistas, porque quieren traer todas esas técnicas a México, a América Latina, y no estamos preparados. Ese es un problema muy fuerte. Susi ahí nos podrá luego contar la anécdota con el proyecto que tuvimos de los ingenieros, pero bueno. Ciudades sensibles al agua, ¿qué es el siguiente paso? Ya no solamente veamos el agua ciclo del agua, recuperemos agua. Ciudades sensibles al agua es cómo soy consciente de mi persona y el agua, el manejo que estoy haciendo con el agua, es decir, cómo la consumo, cómo yo la transformo y cómo la descargo. Y a partir de ahí empezar a generar procesos para reducir mi consumo y reducir la descarga y reciclar la mayor carga, el mayor agua posible. Esto obviamente surgió en países que ya no tenían agua, como Australia. Australia, como ustedes saben, el contexto muy grande, es un país altamente agresivo, realmente es un país que tiene fronteras prácticamente a las orillas y no hay nada en medio, entonces transportar recursos de un lado a otro es imposible. Entonces el agua, cómo moverla de un lado a otro, era imposible. Entonces empezaron a crear todas esas metodologías. Esto fue en el año 2000. Y bueno, al final y al cabo, ¿qué es lo que buscamos con las técnicas sostenibles o las técnicas que gestionan el agua de lluvia? Es cambiar un paradigma. Como les comentaba, como en ingeniería nos enseñan mucho a descargar el agua y cuando ustedes se topen con los ingenieros les van a decir, oiga, arquitecto, paisajista, hay que tirar el agua, ¿no? Es que, mire, no tenemos dónde almacenarla, es muy caro y la verdad, pues no va a ser rentable para el proyecto. Siempre les van a decir lo mismo, créanme. Año con año nos topamos con esas frases. Sin embargo, la red sostenible lo que te dice, ya no es posible descargarla. O sea, no puedes sacarla ni siquiera. Muchos dicen, oye, no la puedo sacar de la ciudad. No, ni siquiera la puedes sacar de tu proyecto. ¿Cuántas veces? Ustedes quiero que aquí no, pero más abajo, ya no se puede luego pasar cuando está lloviendo, porque se inundan las calles, se encharcan todo, porque ya no hay capacidad de desalojar. Y cada vez vemos más puntos de inundación donde antes no había. ¿Por qué? Porque ya no hay capacidad. Y no estamos esperando realmente a decir hasta el final de la ciudad, no, ya cada vez está más cerca de esta zona. ¿Y qué es lo que pasa?
que cuando decimos, ya no puedo descargar el agua, necesitamos pensar una nueva forma de diseñar. Antes pensábamos cuánta agua puedo sacar por segundo. Ahora es cuánta agua debo de retener. Es decir, cuánto es el volumen de agua o la cantidad de agua que me debo de quedar en mi proyecto. Que esas son las principales ideas. Y a partir de ahí empezar a diseñar de, ok, ya que sé que no puedo sacar el agua, ya que sé cuánta agua me debo de quedar, ¿cómo voy a gestionar esa agua para que se quede en el terreno? Es decir, ¿cuánto debo de detener, de retener, infiltrar y en este caso restituir el agua al ambiente? No sé si me explico, por favor váyanme deteniendo porque luego me voy muy de carrera y es complicado. Y bueno, una vez que tenemos estos principios, lo que son las redes de desarrollo urbano, nos plantean dos estrategias, una estrategia pública y una estrategia privada. No significa que es una o la otra, son las dos. Yo te les voy a explicar por qué. Una estrategia pública de lo que son drenajes urbanos sostenibles o técnicas sostenibles del agua es crear una red descentralizada, es decir, que no dependa de un alcantarillado, que no dependa de todo un drenaje profundo de 19 kilómetros o 40 kilómetros que tenemos, pero que sí se forme una red, que no sean puntos localizados, ¿no? Que sí se vea una lógica en lo que podemos hacer y cómo lo hacemos a través de la ciudad. También la parte de la estrategia es incorporar los drenajes sostenibles o las técnicas sostenibles, que te la vemos más adelante, en espacios públicos, en las plazas, parques, camillones, banquetas. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo es que a nivel urbano ellos transforman todo para poder capturar mucha más agua. Y obviamente fomentar las técnicas sostenibles para el manejo de agua y lluvia, tanto en sus propios espacios como edificios públicos, captación, reciclaje, como generar estrategias para que los privados también lo hagan. Los privados obviamente lo que tienen que hacer es captar el agua de lluvia. Ahorita les explico en dónde se aplica ese proceso. Usar técnicas sostenibles para el manejo del agua y lluvia. No les dicen, oye, ¿quieres? No, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si yo como gobierno hago mi parte, tú como privado haces tu parte. Y retener la mayor parte del agua dentro del proyecto. Como les comentaba, los ingenieros son muy mañosos y dicen, no, es que está muy caro. Y nos va a salir un tanque muy caro, arquitecto, y no vamos a poder. Pues lo siento, hermano, pero píntalo de otra manera, ¿no? Píntalo de una forma que podamos hacerlo y lo vamos a generar. ¿Por qué se aplica de esta manera? Este es un símbolo de sistema de captación de agua y lluvia, un sistema de infiltración y un sistema de lo que es techos verdes. Cuando ustedes van viendo se parece un punto separados, parecen que están hechos poco a poco y realmente así se van construyendo las redes. Muchas de las redes de infraestructura verde, la mitad son planeadas por el gobierno y la mitad son a partir de cómo se desarrollan los proyectos dentro de una comunidad o un espacio. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno no puede controlar cuando un privado construye, pero lo que sí puede controlar es lo que requiere hacer para que no le aviente el agua a las calles. Entonces poco a poco se va a ir generando y poco a poco va creando la red. Obviamente el gobierno se va a centrar en los espacios públicos donde él tiene control, donde él puede generar la red y va a dejar los otros espacios privados para cada desarrollador. Y obviamente les va a decir a los desarrolladores, capta agua y lluvia, infíltrala, pon techos verdes y va a ir variando conforme a la situación. ¿Y por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se plantea? Ahorita voy más adelante, no me voy rápido. Simplemente por esto. En la Ciudad de México, en tan solo 3 años, el gobierno de la administración pasada logró plantar lo equivalente a 60,000 metros cuadrados de árboles en 3 años. O en 1 año, más bien dicho. Tiene un proyecto de rehabilitación de 22 millones de metros cuadrados en 10 años. Y una de las zonas más importantes tiene un proyecto de rehabilitación de esas 22, 2 millones es en una sola zona, pero en 10 años. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno en 10 años tiene un interés de gestionar 22 millones de metros cuadrados de rehabilitación de espacios verdes, en infraestructura verde. Sin embargo, la estadística nos dice, y esto son estadísticas de datos de gobierno, que al año se están generando 1,800 licencias de construcción, con un área promedio de 10,000 metros cuadrados. Es decir,
que en un año, tan solo los privados tienen la capacidad de transformar 18 millones de metros cuadrados de terreno. No sé si me explico. Gobierno tan solo 22 en 10 años. Privados 18 en un año. Entonces, en 10 años, lo que el gobierno apenas puede generar 22 millones, ellos van a generar 180 millones de metros cuadrados. Entonces, como urbanistas, como aquí nos conviene obligarle a que haga las infraestructuras verdes al gobierno que apenas sí tiene recursos o al que sí tiene recursos. Al que sí tiene recursos. Entonces, como urbanistas tenemos que empezar a decirle, oye, ¿de quién es responsabilidad? Pues del que construye, del que transforma. Como paisajistas decir, ok, ya están obligados, ¿cómo lo van a hacer correctamente? Porque también el gobierno necesita mucha orientación de cómo hacerlo correctamente. Créanme que hemos visto proyectos donde les ponen cactus en una zona donde es bosque. Oye, aquí dice que es bosque, ¿por qué le pones bosque? No, es que pues, el cactus no requiere agua. Ok, necesitas unas clases de biología, por favor, gobierno. Pero bueno, no me quiero distraer mucho porque no es complejo. Una de las técnicas más usadas a nivel mundial es la captación de agua y lluvia. La captación de agua y lluvia en lo que son proyectos públicos y privados es muy eficiente. ¿Por qué? Porque tienes dos funciones. La principal, y fue por la que se creó, era retener el agua. En vez de que caiga el agua al suelo, del suelo se vaya al drenaje, del drenaje a la calle, captúrala en tu terreno, y lo que ellos decían era, libérala. O sea, si llueve hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana, cuando te vayas a trabajar, abre el grifo de este tanquecito y deja que se vaya. Pero luego empezaron a decir, oye, ¿y por qué no utilizas agua? Pues ya la tengo. Ah, ok, ¿en qué la quieres usar? Pues en regar, porque pues sí se requiere riego en mi casa. Ok. Ya cuando se dieron cuenta que no era suficiente regar porque les sobraba mucha agua, ¿y si me la tomo? ¿Y por qué no? Pues sí, ya la tienes ahí, potabilízala. Claro, tómatela. Entonces, su beneficio ya se volvió doble, usarla y evitar excedencias de agua. Ahorita les muestro un video, ahorita que podemos ver un poquito más adelante. Algo que es un poquito más entrado hacia el paisajismo y diseño son los tree box. Cuando ustedes siembran un árbol, y ese es un problema constructivo principalmente, no le dejamos el suficiente espacio para que esto se desarrolle. Entonces, ¿qué pasa? Después de 3 años se muere el árbol, o después de 1 año se muere el árbol. ¿Por qué? Porque no hubo cómo se desarrollara la raíz, no había nutrientes. Los tree box utilizan una configuración muy especial donde estos espacios se diseñan para tener nutrientes y además retener el agua y lluvia. Entonces, ahorita les muestro unas imágenes, pero aquí captan el agua y lluvia como si fuera una rejilla pluvial. Entonces, el árbol se aprovecha de eso y después manda el agua hacia el subsuelo. Espacios inundables. Eso es un poquito más hacia arquitectura, pero también paisajismo, que hoy, no sé cuántos de ustedes han visto lagunas o plazas, ¿cómo le llaman? No son inundables todavía. No, las fuentes. En muchos proyectos. Casi en toda la ciudad les gusta tener fuentes, les gusta tener lagos, les gusta tener un espacio, pero no saben conservarlo. ¿Cuántas veces hemos visto que esas fuentes están todas verdes? ¿Cómo? O secas, sí, claro. Ellos también crean ese tipo de espacios, pero de forma más natural. ¿Por qué? Porque ellos lo que comprenden es que esto es temporal. Hoy se ve, pero tal vez en 3 días ya no. Y buscan diseñar una arquitectura, ahorita les muestro fotos más adelante, de cómo se ve seco, cómo se ve mojado. Cómo se ve seco, cómo se ve mojado. Que es algo muy complejo. Espacios inundables a mayor escala. Eso es un poquito más ingenieril. ¿Por qué? Porque ya le pusieron una mole de concreto ahí bien feo. Pero bueno, ya. Eso está en Miami. Pero lo que les comento. Todo el agua que viene de aquí se va hacia acá. Todo lo que está en esto es una carretera, se va hacia acá. Y todo lo que viene desde atrás se va hacia acá. Entonces, cuando un ingeniero les diga, oiga, arquitecto, tenemos que construir un tanque que nos va a costar 20 millones de pesos y no nos gusta porque está muy grande. Oiga, ingeniero, si hacemos un laguito temporal y esos 20 millones de pesos lo invertimos en paisajismo, en arquitectura, yo creo que sería más atractivo, ¿no? Jardines de lluvia, creo que esto ya es un término muy usado.
Oficialmente su nombre es biorretención, no es un jardín, pero el término coloquial es jardín de lluvia. La diferencia del jardín de lluvia es que es para casas, es muy pequeñito, estamos hablando de 3, 4 metros cuadrados, una biorretención podemos llegar a 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, es el tamaño. Como su nombre lo dice, la biorretención, lo que buscamos es retener el agua usando un proceso que replique la naturaleza, teniendo vegetación, suelo. No se logra apreciar bien por la claridad, pero eso es una combinación entre vegetación, suelo y otros elementos. Igual allá, vegetación, suelo y elementos. El contraste entre estos dos, y lo que les quería mostrar, esto es más verde, porque el clima lo permite, esto es más seco, porque el clima no permite tener una paleta verde. Ese es otro error que hemos visto últimamente en los años. Todo quieren que sea verde todo el año. Oigan, no se puede. No, ese es un pleito muy fuerte. Y créanme que me han corrido de industrias, porque les digo, oye, tengo que cortar su pasto verde de esas. No, vas para fuera de mi proyecto. Bueno. Pero hay otras formas de solventarlo. Se me fue el nombre, ese es un arquitecto, se me fue el nombre, todo por no apuntarlo. Pero es muy famoso, ahorita les paso el dato. Él diseñó estos paisajismos, estas biorretenciones, ya como un concepto de paisajismo, donde busca replicar los procesos más integrados al diseño. Me regreso, nada más para explicarlo. Si ustedes se dan cuenta, esto rompe mucho con el diseño. Si es un elemento que visualmente, de repente ves todo gris, núcleo verde. O ves todo gris, núcleo amarillo con vegetación. Pero su función, ¿cuál es? Retener el agua, frenarla, infiltrarla. Entonces, ¿qué buscan los arquitectos? Pues integrarlo. ¿Pero qué van a integrar? ¿La paleta verde? No, van a integrar una función, que es vegetación, suelo, para retener el agua, infiltrar el agua. Y buscan que esto sea a través de una paleta que sea más tipo silvestre. Es decir, que tenga características nativas de la zona, pero que esto se cambie mucho. ¿A qué me refiero? Esta paleta vegetal sí impacta mucho en el tiempo. Primavera, verano, florece mucho. Otoño, invierno, esto está seco, muerto. Pero otra vez en primavera, verano, florece. Entonces es algo que va cambiando con el tiempo, que los comento como ingenieros, no, pero bueno, ahora estamos obligados a entenderlo porque la verdad se requiere. Estacionamientos verdes, otra técnica de infiltrar el agua de lluvia. Lo que están buscando aquí es evitar que el agua se acumule. Lo que nos gusta a los ingenieros, y eso por favor ustedes golpeen mucho a los ingenieros cuando se los digan. Oiga, arquitecto, es que aquí si centramos todo el agua de lluvia y después la drenamos, ya salimos del pleito. Golpeen al arquitecto cuando digan eso. Al ingeniero, perdón. Golpéenlo, díganle, no ingeniero, por favor, tenemos otras técnicas más bonitas, como paisajistas, como arquitectos, como urbanistas, para gestionar el agua de lluvia desde aquí. Por favor, capacítese y haga los cálculos para que esto funcione correctamente. A los ingenieros no les gusta ver charcos de agua. Se asustan, porque en ingeniería nos enseñaron que ver un charco de agua es que el sistema ya falló. Las nuevas culturas del agua no. Esto significa que estás vinculado con el agua. Ustedes sabrán que aquí era un lago, veíamos el agua cada centímetro que veíamos, volteábamos a ver. Hoy ya no, necesitamos volver a tener esa cultura de ver el agua. ¿Y ese elemento de la imagen anterior? Sí. ¿Para qué sirve este artículo de cemento? Ok. Ese es un tema un poquito más ingenieril y es el riesgo. Obviamente yo tengo que diseñar esto para que funcione, es decir, almacene el agua, pero una vez que llega a su capacidad máxima, sí permitir que el agua se drene. Entonces, esto es una coladera. Pero lo que buscamos es, ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Oye, ya está a punto de tal vez inundarse la colonia. Empieza a verter. Es una coladera, pero con una configuración distinta. Comúnmente las coladeras están a nivel de piso. Aquí no, las elevan pues para tener una capacidad de volumen de almacenamiento. Pero obviamente se pueden disfrazar mejor. He visto proyectos mejor disfrazados, pero es una coladera en sí, ¿vale? Adelantando, estacionamientos, muros verdes. Esto también es una técnica que es para la gestión del agua de lluvia, pero no está asociada al agua de lluvia. ¿Ustedes a qué asocian un muro verde? Así a grosso modo. ¿Por qué lo pondrían en su proyecto?
¿Tapar algún muro? Ajá. ¿No? Bueno, está muy bien que lo hayas dicho para tapar un muro. Muchos lo ponen para que se vea verde el proyecto. Literalmente así lo he escuchado, pues para que se vea verde. Pero la función es porque aquí no conocemos esta función. La función de un muro verde es ralentizar el agua de lluvia que cae sobre un muro. Ustedes pueden ver que estos muros verdes están en edificios muy altos. Son 7 niveles, 10 niveles más o menos. Los ponen para que el agua de lluvia cuando pegue aquí se vaya lento. Obviamente la otra función que realiza es que una vez que está húmedo esto, refresca el ambiente. ¿Por qué? Porque tapa la radiación solar y aprovecha los conceptos de evapotranspiración para enfriar la parte interna del edificio. Pero son funciones que todavía no las asociamos a una técnica. Y en muchos proyectos me ha tocado decir, oiga ingeniero, el arquitecto está diciendo que quiere poner un muro verde. Ah, pues sí, perfecto. Pero el otro arquitecto, el de estructuras, nos dice que no porque pesa mucho. ¿Y cuál es el problema de que pese mucho? Pues que el ingeniero de estructuras lo resuelva, ¿no? Para eso se le paga. Luego Susi dirá que soy medio bravo con los otros ingenieros, pero pues es que es la verdad. No tenemos que tenerle miedo a esto. Es lo que viene en el mundo. Créanme, hay proyectos que ya nos están pidiendo sí o sí. O sea, ¿dónde está mi muro verde? Pero bueno. Techos verdes, la otra tecnología. Muy similar, su función es frenar la velocidad del agua, drenarla lentamente de un techo. Obviamente cuando hablamos drenar lentamente significa que va a tener agua ese techo. Tener agua el techo, ¿qué significa para un ingeniero? Peso, es costo. Sí, no lo vamos a negar, sí, va a significar eso, pero tiene una función a largo plazo. Los beneficios de todo esto no es al corto plazo. En corto plazo, nosotros como ingenieros le hicimos 2 años, 3 años. Los beneficios de todo esto está a 5, 10, 20 años. Estamos pensando en el futuro, no en el hoy. ¿Por qué se inventó esa técnica? Ralentizar los flujos del agua, mitigar todo el impacto. Y obviamente se están volviendo elementos artísticos, arquitectónicos. Hay muchos que me llaman de Santa Fe. Oiga, ingeniero, vamos a poner un roof garden. ¿Qué nos recomienda? Pues llama a un especialista de roof garden y dile qué necesitas, porque eso es un elemento de paisajismo. ¿Qué vas a poner? Pues césped de plástico. No, pues no, muchas gracias, ni me invites. ¿Por qué? Porque perdieron la función. Tienen que ser elementos naturales, paisajistas, elementos naturales. Diseñarlos conforme al clima de la zona y conforme a los usos del espacio. Un techo verde no es para habitar, que eso es un gran problema. No se diseñaron para habitarlos, no se diseñaron para usarlos, pero son tan atractivos que los quieren volver las cafeterías de los edificios. Ahora que la cafetería está arriba, que las fiestas están arriba, porque está muy bonito, pues esto es espectacular cuando estás ahí. Pero es algo que perdemos la función de la vista, ¿no? Pero la función es muy importante. Infraestructura verde, no le hagan caso, pero parte del proceso que usamos en los proyectos es tratar el agua de lluvia. Es algo que aquí en México no ha existido ese concepto, tratarla. ¿Por qué? Porque se considera un desperdicio. Pero en Europa, en esos países, como es un valor el agua tiene un valor, pues tienes que limpiarla. No porque esté sucia no vale. No porque sea contaminado ya no sirve. No, sirve. Límpiala y devuélvela al ambiente. Y crean infraestructuras. Esta es infraestructura azul, que es otro concepto que ahorita no lo quise meter, pero es algo que existe. Nada más para irme un poquito rápido. Ya existe normativa. Ustedes como especialistas que van a entrar al mundo laboral en ¿cuántos años les quedan, muchachos? ¿6 meses? ¿2 años? 2 años. En 2 años, cuando entren al mundo laboral, se van a dar cuenta que van a estar en inglés a más no poder, porque todo está en inglés, la verdad. Y que ya está todo reglamentado. Cuando ustedes hagan sus diseños, se van a dar un gran tope de decir, oiga, yo quiero poner esto. Les van a sacar la normativa y decir, mire, arquitecto, por esa normativa no se puede. Uy. Es complicado, pero hay que comprender la normativa. Les quería mostrar toda la normativa, pero se las muestro al final porque es muy extensa. Pero ya como ingenieros, también hay cálculos. Así que cuando les diga el ingeniero, no sé calcularlo, ¿me puede decir cómo? Vete al libro. Vete al libro. Hazte una especialidad en Europa y te regresas y lo haces, ¿no? Porque aquí, estos libros que yo les digo que aquí es como decir algo profesional, allá son libros base de ingeniería y de arquitectura. Son libros base. He visto sus planes y sí encuentro esos libros como literatura
de primeros semestres, porque son importantes, la verdad. Pero bueno, todo eso son normativas, son técnicas, lo estoy dando muy fácil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es mucha información y tratar de mostrarles todos en un solo concepto es complicado. Les quiero mostrar un video para que ustedes lo vean. Ese es el proyecto Punta, donde se demostró que todo esto servía. Ahí sí lo encuentro. Y se demostró que servía porque precisamente era un problema de inundación, en el cual toda esta comunidad se inundaba, y ellos dijeron, ¿por qué nos inundamos? Año con año nos inundamos, parecemos Iztapalapa, parecemos Chalco, no manchen. Entonces, y esto era en los 90. Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Llegó una asociación, la asociación les dijo, existe esto nuevo que se llama Desarrollo Bajo Impacto, y lo que buscamos es transformar el urbanismo y el paisajismo de sus casas, junto con la arquitectura, para a partir de ahí generar todo un nuevo modelo hídrico. Obviamente se pusieron a trabajar porque es un trabajo comunitario cuando es un desarrollo que ya está transformando algo que ya está establecido, obviamente hay que hacer comunidades. Y lo que ellos buscan es analizar todo lo que es la parte de hidrología, cómo se va a mover el agua a través de las calles y dónde se va a inundar. Obviamente eso lo hace el ingeniero les dice, miren, por aquí se mueve el agua, llega así, y esto es lo que provoca, ¿no? Un encharcamiento como que a mí me topé en la mañana, tal cual, idénticos, o sea, si no le pongo que es Estados Unidos, uno piensa que es aquí. Entonces, ¿qué es lo que ellos empezaron a decir? Vamos a transformar todo, vamos a transformar, vean el fondo, el tipo de paisajismo que hay atrás, y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a modificar nuestras casas. Y obviamente pues se animaron, ¿no? Pues no tenían nada que perder, cada año perdían todo, pues ya qué, ¿no? Vamos a dejarlo hacer. Y empezaron a analizar cómo es que empezaban a capturar el agua de lluvia, cómo la gestionaban, cómo empezaban a moverse a través de cada una de las calles, galerías de infiltración debajo de vialidades, que son galerías, son los tanques pluviales que los ingenieros, pero ahora hay filtrantes que puedan devolver esa agua a la tierra. Y obviamente empezaron a concentrarse mucho en cómo se relacionaba el agua y la tierra. Es decir, cómo devolvemos todo ese excedente de agua que no tenemos hacia la tierra y vean la transformación. ¿Lo regreso? Vean cómo pasó de una zona deteriorada a una transformación. Entonces empezaron a ver, oye, si el agua viene desde mi techo y llega hacia la calle, pues todo ese caminito tengo que interceptarlo. Y obviamente empezaron a pensar, a la redundancia, a ver, eso es lo que pasa. Viene el agua de la casa, cae a la calle, y de la calle se va sumando a las demás casas, y al final se va ensuciando, y conforme se va ensuciando, llega todo esto. Esto es Chalco, señores. Así está Chalco en estos 15 días que se inundó. ¿Qué vamos a transformarlo? Ahora lo que vamos a hacer es que el agua que baja, vamos a almacenarla en un tanquecito de rain barrel, o barril de lluvia. Lo que nos sobre lo vamos a controlar mediante una vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación es la que frena el flujo del agua. Y una vez que todo este sistema ya está funcionando, vamos a crear otro tipo de infraestructura, que esto es un poquito más dura, más de ingenieros, que son pavimentos verdes, rejillas de captación y infraestructura en las banquetas. Obviamente en las banquetas intervino otra vez paisajismo con paleta vegetal, pero con una función de estar frenando el agua, capturándola y frenándola, capturándola y frenándola. Aquí todavía no se usaba el concepto de consumirla, porque era el primer proyecto demostrativo. Pero vean el concepto, cómo es que se transforma todo el espacio para crear todo esto. Y dicen, no, obviamente no lo va a resolver una sola casa, no. Tenemos que hacerlo en cada casa, en cada punto. ¿Por qué? Porque es operación hormiga, cada puntito va sumando, cada puntito va sumando. Porque eso es también algo que les va a decir el ingeniero. Oiga, pues si lo hacemos hasta el final y lo hacemos en una sola casa o en un solo punto. No, ingeniero, mire, tenemos que hacerlo poco a poco. Crear una red descentralizada es crear nodos de control a lo largo del flujo del agua. Eso es algo que es muy ingenieril, pero que ustedes como arquitectos tienen que comprenderlo para que no se dejen mangonear por el ingeniero de lluvia, porque luego ni saben los de lluvia. Pero bueno, la idea es eso, es crear todo ese nuevo concepto, cómo se maneja el agua desde la capturamos en los techos, cómo se maneja a través de lo que son los paisajismos. Eso es paisajismo. Y bueno, este es un poquito ya el contexto de todos los que estuvieron involucrados.
Pero es el proyecto demostrativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona todo esto a través del proceso? Y algo que les comentaba, el tiempo es muy importante. Hoy estamos participando en algunos proyectos donde el tiempo ya lo estamos empezando a ver. Estamos tratando de visualizarlo. Desde cómo construyes, cómo se va creciendo, estableciendo el ecosistema y llegando a un punto. Pero a veces muchos ingenieros y arquitectos se quedan en este punto, en esta foto. Es decir, cómo quedó cuando terminó la obra. El problema es que no ven cómo está 4 meses después. ¿Me regreso? Se ve muy bonito, se ve precioso. 4 meses después, se ve muerto. Porque a los arquitectos se les pasó el tiempo. El concepto del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo y la paleta vegetal? La paleta vegetal es un ser vivo. ¿Qué le pasa con el tiempo? ¿Cómo? Cambia, ajá. ¿Y después de que cambia? Se muere. Exacto. Entonces pusieron paleta vegetal de un ciclo muy corto que se moría en aproximadamente 6 meses. ¿Y qué pasó? Pues empezó a deteriorarse todo esto muy rápido. Porque durante el proceso constructivo querían que se estableciera todo muy rápido y pues una paleta vegetal que crece muy rápido, pero se muere muy rápido. Y el tiempo es algo que ustedes también tienen que ver mucho ya en sus diseños. Ya es algo primordial, tiempo, lo que es drenajes sostenibles y también movimiento del agua. Ahorita explico por qué el movimiento del agua. Pero es muy importante que ya lo empiecen a considerar, tanto como urbanistas, paisajistas y arquitectos. También como ingenieros, el tiempo es algo que ya es primordial, porque se nos olvida todo esto. ¿Cómo se resolvió esto? Con movimiento del agua. Nos dimos cuenta que todo era porque no se regaba a tiempo la paleta vegetal, porque no encendían la bomba. Y no encendían la bomba porque la casa era una casa de descanso y el dueño no estaba en largos periodos, luego no iba en su casa 3 meses, pues no regaba. Y el arquitecto y paisajista, él determinó que a la semana se tenía que regar 20,000 litros de agua. Entonces, pues, ¿quién los regaba? Nadie. Algo tan simple. Entonces, ahí empezamos a hacer un proceso de limpiar el agua, que era el otro proceso. Una vez que esto se muere, se llena de nutrientes, contamina el agua, se pudre el agua y es cuando empieza todo a deteriorarse. Aplicamos una bomba, bla, 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 mucha ingeniería, pero también mucha biología. Aquí el paisajismo y arquitectura, la verdad, nos falló, porque no era nuestro objetivo, era más biología y ingeniería, pero fue transformar de esto a esto, que era aplicar un humedal con espejos de agua. Aquí siempre se secaba, nosotros los diseñamos para que ya no se sequen. No les puedo dar muchos tips de este proyecto, pero ahora tenemos un lago así. Hay una bomba que riega todo en automático, crece tanto a veces el nivel del agua por las lluvias que se desborda, se ve muy padre cuando se desborda, pero lo importante y es el tiempo. Sí tardamos 1 año en estabilizar todo el sistema porque era muchísima agua, pero el agua era opaca, no se veía en el fondo, y una vez que lo transformamos, se ve el fondo, cristalina el agua, por tiempo y movimiento del agua. Cuando ustedes vean el tema de fuentes, cuando vean el tema de agua en sus proyectos, vean tiempos y movimiento del agua. Es muy importante determinar cómo se va a mover el agua en su proyecto. Es algo que aquí no hemos visto, pero Susi, tú lo vimos en el proyecto del TEC. ¿Te acuerdas? El asesor americano que todo el movimiento del agua era brutal, todo lo que planteaba. Es muy importante que establezcan estas nuevas tecnologías en sus proyectos, que empecemos a incorporarlas. Esto es IA, pero al final y al cabo es una idea, cómo incorporar esto en sus diseños. Porque les voy a ser sincero, me han corrido muchos proyectos porque se ve feo lo que pongo como ingeniero. Pongo un tanque, pongo un sistema de tratamiento, obviamente dicen, oye, esto se ve muy feo, no, quítalo, ¿no? Luego ocúltalo, haciendo que se encarezca y luego por costos me saquen también del proyecto. Porque decir, oiga, ingeniero, ¿por qué es tan costoso? Pues porque lo quisiste ocultar. Ocultar significa excavar, generar un cuarto de máquinas, una infraestructura muy pesada. Entonces, ustedes como arquitectos tienen que buscar dentro de sus diseños ya incorporarlo. ¿Cómo se va a ver el tanque? ¿Cómo se va a ver la bajada pluvial? Este es un... Ay, no volteó, ya. No se logra ver, pero esta bajada pluvial, el arquitecto me dijo, ¿sabes qué? La quiero de lámina galvanizada, rolada.
Dije, ponla de lámina galvanizada, no me complica a mí como ingeniero ponerla de ese material, porque era parte de su arquitectura. Y lo bueno es que él sí me dijo, yo sí quiero que se vea, porque muchos proyectos me quieren bajar el material, porque como ingeniero, ¿qué voy a poner yo? Un tubo de PVC, que es blanco, feo, rayable, o un tubo negro de polietileno, que es negro, feo, y que se raya. Entonces, obviamente, como arquitecto, van a decir, no, pues eso no se puede, hay que ocultarlo. Pero si ustedes desde arquitectura ya plantean estos elementos en sus diseños, pues obviamente va a ser más fácil adaptarlo, va a ser más económico y va a reducir costos, porque hoy dicen esto es costoso. Claro, es costoso porque no estamos acostumbrados y porque queremos ocultar todo. Estas son unas propuestas de plazas con humedales. Obviamente es proyecto también muy idealista, pero la idea es, ¿por qué no ponemos tanta vegetación? Hoy vemos muchas plazas antiguas que tienen sus áreas verdes, pero las tienen encerradas. La idea es que ya no sean encerradas. La idea es que la gente pueda entrar, pueda convivir, pueda ver el agua, pueda ver cómo el agua se mueve a través de los cuerpos. Son temas que se utilizan mucho ya, la verdad, no es algo nuevo. Es algo que aquí, bueno, no hemos visto tanto, pero no es nuevo el concepto. Y nada más me quería concentrar en esto. Esto ya viene en México. Este es un proyecto que se construyó en 2010. Es un proyecto en Monterrey que fue influenciado por Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a México, aquí está el diseño, constrúyelo. Obviamente cayó en manos de ingeniería mexicana y ahí valió el proyecto. Este es un proyecto real, una foto real, marqué 3 puntos. Estos 3 puntos son porque, les comenté, el arquitecto no quería modificar el proyecto. El arquitecto nos decía, oiga, ingeniero, es que pues, como esto viene a Estados Unidos, la verdad yo no le voy a tocar nada, ya no lo quiero transformar, ya llevo 10 años operándolo así, y se va a ver feo si ponemos cualquier cosa. Y dijimos, oye, ¿cómo crees, arquitecto? Le demostramos que su arquitectura venía del libro. Arquitectura, arquitecto, este es tu proyecto, ve el tipo de pretil, ve el tipo de losa plana que tienes. ¿Por qué tienes ese pretil? Ah, es que así lo marcaron. No, es que el pretil se diseña para tener un techo verde, para tapar tus aires acondicionados y para tapar tus paneles solares. No por nada es un pretil vertical tan alto. Si no, en este caso lo haces más chico y te ahorras dinero, si es por economía. No sé si me explico. Muchachos, siento que me están dando el avión. Pero esto es un ejemplo del libro. Esta es la referencia. Manual de drenajes sostenibles. Ahorita se los muestro al final, nada más para no hacer tanta literatura. Es un ejemplo. Otro punto, estacionamiento con un arbolito. Oye, ¿por qué pusiste el arbolito ahí? Pues porque eso me dijeron los de Estados Unidos. Bueno, tu arbolito va ahí porque tienes que rodearlo de pavimento verde para que todo genere una infraestructura de gestión hídrica del agua y el agua se quede en el sitio. Ah, caray, no, pues no sabía que se tenía que hacer eso. Ok. ¿Por qué tu estacionamiento, tu barda de cierre del estacionamiento tiene árboles? La misma respuesta, porque así me lo trajeron desde Estados Unidos. No, máster, porque aquí en vez de ir hacia arriba, debía haber ido hacia abajo para que el agua excedente que tu estacionamiento no podía gestionar se fuera a esa zanjita. Ejemplos de libro. Esto viene, es tan cómico como de repente los diseños vienen del libro y no saben leer el libro los muchachos de ingeniería de aquí de México. Pero eso es un manual, o sea, realmente vienen de manual. Y no es el único caso, ya llevo 20 casos analizados así. El Tribox, me regreso, perdón, para ubicarlos en el espacio. Está en el 3. Vean esta rotonda. Muy grande, muy verde. ¿Por qué es así? Porque tiene que ir un jardín de lluvia o un tree box debajo del arbolito, donde debajo del árbol permitamos crecer raíces. Le preguntamos al cliente, oye, ¿cómo es que tienes ese árbol tan verde y alrededor tan verde? Pues ingeniero, gastamos como 2 pipas de agua a la semana ¿no? en ese espacio para tenerlo verde. Entonces no diseñaron la paleta vegetal conforme al clima de la zona. Por eso gastan muchísima agua. ¿Por qué? Porque como fue un diseño de manual, en el manual te lo pinta como infraestructura verde y te lo pone IB y te lo pinta de verde. Entonces al traducirlo al mexicanismo, dijeron eso es pasto. Y no, era una indicación de que tenían que poner tecnología verde. Por favor, si voy muy rápido, no entienden algo, díganme, por favor, muchachos.
El mismo proyecto. Era un proyecto hermosísimo. 3 puntos. Ese de ahí, el número 1, no sé si se logra apreciar, pero tiene en el piso, es como ondulado. O sea, como que le hicieron como una islita a la vegetación. No se logra ver. También aquí abajito se lo hicieron. Aquí hicieron un caminito del agua, un caminito, un senderito, rodeado de mucha vegetación que también gastan pipas y pipas de agua para mantenerlo verde, pero grueso. Y aquí lo dejaron pelón. Bueno, prioridades. Le explicamos al cliente. Eso que pusieron ahí es una técnica, una biorretención, que su intención es gestionar el agua de lluvia que viene de la azotea para que se quede ahí. Les decía a ellos, este es el manual, cómo nos lo pinta, onduladito. Entonces lo indicaron, pero el ingeniero aquí en México, el arquitecto aquí en México no entendió que esa es una nomenclatura de infraestructura. Y lo puso así porque pues así venía en el plano. ¿Qué es lo que queremos en estos espacios? Tiempo cuando está en lluvias, tiempo cuando está en estiaje. ¿Cómo se transforma? Ese es un reto muy importante para los paisajistas. ¿Cómo se va a ver así cuando tenga lluvia y cómo se va a ver cuando esté seco? Hoy en día, no sé, si tú te has topado con un paisajista que ubique esos dos conceptos, está complicado, ¿no? Ese camellón que el cliente lo diseñó para que pasearan sus usuarios, cuando le explicamos, le dijimos, no es un camellón. La intención de ese espacio era convertirlo en un río, porque precisamente el terreno atravesaba un río natural y lo encauzaron y lo transformaron, lo quitaron para poner a un camellón. Y le dijimos, no, el arquitecto de Estados Unidos quería que el río atravesara tu proyecto y eso que tú pusiste en cemento era el camino del agua. Y se quedó así con cara, el dueño se quedó con cara, ¿en serio? Todo eso era lo que querían que hiciéramos. Sí. Querían que se viera así. Obviamente iba a haber momentos en los cuales se va a estar completamente lleno con agua y completamente seco. Y obviamente el reto de diseño era ver cómo se iba a conceptualizar con las temporadas y en estiaje. Muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué las piedras y estos aquí abajo? Es por un tema de función del agua, frenar el agua. Las piedras son para frenar el agua. El tema de los rieles es porque querían ver arquitectura. Hay que entrelazar la función con la arquitectura. La función es frenar el agua, por eso pusieron todos estos elementos. Todos estos elementos obviamente eran un diseño distinto. ¿Qué fue lo que hicieron los ingenieros? En vez de poner toda esa sección bonita para que fuese el río, pusieron este canalito. Entonces, ¿cómo se ve? Pero es más chiquito, pero es esta la imagen. Y lo que le dijimos al cliente, oye, todavía se lo podemos transformar. No vamos a llegar a esto, que esto va a ser loquísimo, pero sí podemos llegar a un punto intermedio, donde sí sea una función muy ingenieril, muy eficiente, muy todo, pero acompañada de un paisajismo, de una arquitectura. Vestirlo bien. Obviamente dijo, ¿cuánto nos va a costar esto? Pues nos te va a costar porque pues gastaste mucho dinero en esto, en no saberlo aplicar, y vas a gastar dinero en repararlo. De nueva cuenta, regresamos a la esquinita. Pusieron pasto porque ya todo tenía pasto. Oye, ¿por qué no usaste un concepto diferente? Tal vez algo más relacionado al clima de la zona. Esto es arquitectura, paisajismo. No es ingeniería, perdónenme, pero hasta yo luego le digo a Susi, cuando dice Miguel, Susi me dice, Miguel, por favor ayúdame con eso. Le digo, Susi, eso es arquitectura primero, échale tú, dale, ya no dime dónde yo le meto un número, pero hay muchas cosas que es mejor diseñarlo desde el punto de vista de arquitectura, comprendiendo la función, que es retener el agua, frenar el agua, y después explicarlo al ingeniero. Oiga, ingeniero, aquí necesitamos que se frene el agua. Calcúlelo para que se frene el agua. No dejen que el ingeniero se vaya solo, porque si no, ya estamos viendo lo que hace. El ingeniero dijo, por favor, vamos a controlar todo en un solo punto y vamos a hacer una laguna, vamos a hacer que el agua ahí esté. Esa laguna apesta horrible. Y estamos después de 4 meses de que paró la lluvia y no se drena esa cosa, de que ya se apestó, ya se echó a perder el agua.
Siempre nos pasa lo mismo a los ingenieros, se va a ver así. Y es costoso. ¿Cuánto creen que le costó esto al cliente? Mover toda esa tierra, generar todo eso, y ahora dinero para mantenerlo. Les va a costar una buena lana. Ahora imagínense transformarlo en esto. No con la vegetación verde, porque estamos es Monterrey y algo más, con piedritas, pero con una arquitectura donde se vea la inversión. Créanme que muchos clientes cuando ven esta inversión dicen, sí lo quiero. Oiga, te va a costar 3, 4 millones más porque estás metiendo más elementos. No importa, tú méteselos, pero que se vea bonito. Que entendamos cómo se va a ver el agua. Les muestro el segundo video. Ay, no se quitó, ¿verdad? Se quitó. Hoy, gracias a las herramientas digitales, tenemos oportunidad de decirle al cliente, este es tu tanque de captación de agua lluvia, de infiltración o de retención, tu lagunota, ve cómo la vas a usar y una vez que ya empieza la temporada de lluvia, cómo se va a comportar, cómo se va inundando, porque hay clientes que no entienden cómo se inunda su laguna, no lo entienden, créanme, luego va a pasar esto, no te entiendo. ¿Cómo te pase la lluvia? Queremos que se drene. Doble función. Y otra vez que se vea con todo lo que tenemos. Porque muchos arquitectos lo diseñan para que se vea así muy bonito todo el año. Y como ingeniero les digo, oye, pero quiero que se inunde, se enojan. No, pues si su función es que se inunde, arquitecto, perdóname, pero esa es su función. Hay un proyecto en el cual tenían su laguna cuadradota y tenían un espacio así. Y le gastó el doble el cliente. Era su auditorio al aire libre. Y cuando dijimos, oye, ¿eso lo puedes inundar? No. Le preguntamos, oye, en lluvias, ¿quién va a estar adentro? No, pues nadie. Entonces, ¿por qué no lo inundas? No. Son ideas que hay que aplicar. Hoy el uso de la tecnología. Esto, créanme que hace poco no hubiese sido posible mostrarle a un cliente, se va a inundar así, se va a ver así, por favor, échale ánimo, ¿no? Échale dinero, porque es muy complejo. Pero lo que les comentaba es que todo esto son manuales, todo esto ya viene. Les voy a mostrar nada más el de, ay Dios, a ver si es latino. Son libros, nada más ya para entrar. ¿Alguna duda mientras? Muchachos, siento que no puedo explicarle correctamente y siento que ustedes no me comprenden completamente. Son manuales, son guías. Ya como arquitectos, perdónenme, pero les va a tocar todo esto. Esto es muy ingenieril hasta cierto punto, pero ustedes como arquitectos lo tienen que comprender. Este igual y no, porque está muy grande. A ver, déjenme encuentro otro. No es este. Ese es un manual, hasta viene por partes. Desde cómo conceptualizarlo, cómo calcularlo y los detalles técnicos. También es muy ingenieril, pero ¿cómo diagramar el proyecto? Los diagramas, los componentes, el proceso de hidráulico de diseño. Por eso les digo que cuando les digo a un ingeniero no sé calcularlo, vaya a su manual, ingeniero, no sea manchado. Por favor. Es el Manual de Diseño de Drenajes Urbanos Sostenibles, ese es su nombre en español. Y la editorial es Siria, con C. Búsquenlos como ese acrónimo, de SUTS Manual, y les aparece toneladas de manuales, porque se maneja por región. Y este es el organismo, Siria, que es el ente regulador. Obviamente para que en México tengamos un ente regulador de esto va a tardar años, un ratito. Pero la intención es que precisamente poco a poco lo vayamos aplicando. Les comentaba porque el siguiente año ya está entrando ahorita en México muchos proyectos de inversión china, mucha inversión china, pero con una ideología muy inglesa, muy europea del tema de agua. Entonces, todo esto lo están solicitando de base.
Ya dicen, oiga, quiero diseñar esto, quiero diseñar el otro. Y les preguntan, oye, ¿van a ser costosos? No importa, ponlo, porque por algo no tienen agua, prácticamente nos dicen, ¿no? Por hacerlo mal. Entonces la intención de todos estos manuales es que ustedes puedan darle una leída. No digo que se los aprendan, la intención nunca es aprenderse un manual, sino que entiendan la referencia de cómo hace un funcionamiento alguna técnica que no comprendan. Las zanjas, la región, lo que son los drenes. Uy, nunca quiere bajar. Cómo funcionan algunos equipos. Todo ya está reglamentado. Esto es muy ingenieril para que los ingenieros no se pierdan, pero la intención de los arquitectos es que también lo puedan comprender, ¿no? Zanjas de infiltración. Este diseño, lo que les decía, no utilizan banquetas. ¿Por qué no utilizan banquetas? Porque del camino se va a la paleta, al césped, se va el agua. ¿Cuánto en ahorro se podría hacer si quitan una guarnición de 3 kilómetros de largo? Es un ahorro. Si en vez de tener que hacer un relleno, ¿cuánto es el típico? ¿25 centímetros para banqueta? ¿O de 30? 30. 30 centímetros de relleno para banqueta, en vez de por 3 kilómetros, ahórrense todo eso. ¿Cuánto se va a ir a paisajismo? Es una lana. No dejen que los ingenieros los gobiernen. Ustedes digan, no, ingeniero, aquí usted se cuadra. Pero con bases científicas. ¿Por qué quiero que ahora vaya el agua hacia la vegetación? Por este manual de ingeniero. ¿No? Es una embarradita. Todo esto, miren, si yo me dedicara a leerles y explicarles todo esto, tardo 4 días. Ha sido muy complejo, la verdad. Y Susi les dará fe de que de repente en algunos proyectos, cuando quieran explicarle todos estos ingenieros, dicen, paren, ustedes háganlo ya. No nos expliquen. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Dónde? Dejen encuentro el otro. Ya no es el último para que yo pueda entenderlo ustedes como referencia. Ay, si lo encuentro. Es este. Esta es la Biblia. Cuando ustedes cuando entren al mundo laboral y se encuentren con los créditos LEED, con los créditos ECHI, con cualquier crédito de sustentabilidad que les pida gestión del agua, de lluvia, esta es la Biblia. Ese es todo lo que ustedes tienen que saber. Esto es lo que le tienen que exigir a sus ingenieros que conozcan. Es este libro. Y está pequeño, son como 60 páginas, no es mucho. Pero este es el que rija todo a nivel mundial. Prácticamente todas las literaturas se basan en este libro. Me voy a ir un poquito rápido. Para los que son urbanistas y paisajistas, es irme hacia los ejemplos, pero sí están en este libro, ¿verdad? Aquí está, ay, me pasé. Escenario 1. ¿Cómo gestionar el agua de lluvia? ¿Cómo proponen los proyectos, las áreas de intervención? Y los cálculos para demostrar que va a funcionar eso. Como les comentaba, mucho espacio. Porque a los gringos les gustan estar espaciosos, les gusta mucho estar en muchos espacios. Pero es una buena práctica. Aquí en México, ¿cuántos espacios tenemos con más del 20% de área libre? Muy pocos. Ellos, la regla, máximo 50% de ocupación. Todo demás tiene que ser libre. Es una locura. Pero por eso son ellos con todas estas técnicas, ¿vale? Pero les digo, todo esto son manuales. Todo esto, yo en los 20 proyectos que he revisado de proyectos en Monterrey, ya en Guadalajara, hemos visto que ya traen esto prácticamente incorporado. Solamente que aquí en México no lo sabemos leer, porque todo esto ya está, ¿vale? Y cada vez va a ser más común, que les pidan todo esto. Todos los manuales que se encuentren van a ser una derivación de esto, ¿vale? Ustedes ténganlo como su conocimiento para que cuando venga el ingeniero no se los deje chamaquear y ustedes díganle, no, aquí está la literatura, ingeniero, se imprimen hojitas y recicladas porque usted es eficiente. Léalo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario, duda? Sí. Para incorporar techos verdes o muros
verdes se necesita calcular desde un principio en la estructura. Sí, desde un principio. Sí. Sí, desde un principio se debe calcular. De hecho, cuando ustedes conceptualizan el proyecto, porque es desde el concepto, tienen que indicarlo, para que a partir de ahí lo que es el ingeniero estructural tenga las nociones de todo el diseño y peso que tiene que considerar. Cuando hablamos de un techo verde, tenemos que considerar que va a haber vegetación y también va a haber lo que llamamos sustrato, que el sustrato comúnmente es poroso, ¿no? Ya aquí en México afortunadamente tenemos tezontle, es muy bueno, pero por ejemplo en otros proyectos utilizan acerrín como material poroso. Pero sí, desde un principio. Bueno. ¿Alguien más? Chicos, chicas, Salva, Pam, estás pensando, te veo con cara, Caribe. ¿Qué ámbitos, bueno, más bien, qué retos tú crees que son los más difíciles o que te has enfrentado como trabajando, no sé si en ámbitos públicos o privados, si es que has hecho ambos en términos de justo el manejo de agua aquí? Mira, el principal reto es el desconocimiento. O sea, no hay un conocimiento de todo esto, no existe. Yo cuando hablo con otros especialistas a nivel doctorado, no ubican esto. Inclusive con gente que lleva 20 años haciendo hidrologías, les platico todo esto y no lo ubican. Entonces, el desconocimiento es el principal. El segundo es la resistencia al cambio. Muy pocos quieren cambiar y decir, sí, vamos a tratar de analizar todo esto. Lo primero que te van a decir es, no sirve. Entonces, ese es el segundo reto. Y el tercer reto es encontrar a alguien que lo haga, porque es muy complicado. Realmente, hace poco tuvimos una reunión con agentes internacionales y prácticamente, bueno, yo aparte también estoy como miembro de otra empresa, pero prácticamente era la única empresa entre 25 que manejaba todos estos conceptos. Y según todos eran de talla internacional y con conocimientos internacionales. Y aún así nosotros nos faltaban 2 certificaciones. Entonces imagínense. Entonces el especialista internacional dijo, oye, es que les faltan estas certificaciones. Pues sí, pero no hay un incentivo para impulsarnos como técnicos, ¿no? Porque hay mucha resistencia. Okay, gracias. De nada. Yo quería hacer una pregunta que ya incluso en parte respondiste, pero sí mi duda es cómo hacer que los privados tengan incentivos para proyectos más verdes, porque estabas hablando acerca de la idea de que el público que no tiene los recursos suficientes no tiene, pues no va a producir estos proyectos verdes, y el privado, que es el que transforma, es el que debería de estar haciendo estos proyectos verdes. Pero aparte de estos, aparte del LEED, aparte de estas certificaciones, ¿cómo recomendarías tú para poder incentivar a los privados que hagan estos proyectos más verdes? Mira, te voy a ser sincero, y desde el punto de vista de arquitectura les va a funcionar. Háganlos muy estéticos, muy hermosos. ¿Cómo se dice? Hagan que le brillen el ojo al cliente. Si el cliente se enamora del proyecto, ya no le va a importar nada más. Ni el costo, ni el tiempo, ni el cuánto están en contra. Va a decir, lo quiero, lo necesito. Prácticamente ese es el truco. Hagan que se vuelva un capricho. Hay muchas formas de hacer que esto se vuelva un capricho. Y créanme que a veces yo como ingeniero la detecto y digo, hijos, pero bueno, a veces por pura envidia. Cuando le digo al cliente, es que él ya lo puso, ponme 2, porque él ya puso 1, yo quiero 2. Y ponlos más bonitos que el de enfrente. Otros les digo, es que vas a ser el primero. ¿Cuánto va a costar? 5, métele 8, de una vez, 8 millones, de una vez, para que sea el primero y más bonito de todo México. Otros precisamente aquí en México es de, ya lo puso él, ya él fue el primero, a ti te queda hacerlo más bonito. Ah, claro, a ver, ¿cómo lo hacemos dentro del proyecto? Créeme que desafortunadamente esa ha sido la visión que aquí en México más nos ha funcionado. O sea, pintarles el ojo bonito y que se vea cachirulo y que digan, órale, sí, es mi capricho. En vez de que se quieran comprar un Mercedes-Benz de 2 millones de pesos, mejor que le metan 2 millones de pesos al proyecto.
Y sí lo hacen, sí lo hacen. Uno muy drástico que hicimos, ¿sabes cómo se lo pintamos? Como una obra de arte exclusiva para su proyecto. Así soltó la nana. Es una obra de arte hecha en mi proyecto. Lo que costó. Y le encanta, le encanta. Ustedes como arquitectos están muy acostumbrados a explotar la visión. Sigan explotando. Pero lo que les decía con el movimiento del agua es porque ahora, se lo comenté a Susana hace un tiempo, el movimiento del agua genera otra cosa, sonido. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna arquitectura que incluya el sonido como parte de su proyecto? Más o menos, ¿no? Como que sí, como que no. Hoy el sonido se está empezando a volver algo más importante también en nuestros proyectos. Créanme que hay un cliente que estuvo a punto de corrernos del proyecto, estaba harto, estaba gastando mucho dinero, nos dijo, no, ya, váyanse, me tienen harto. Cuando echamos a andar la bomba y escuchó cómo suena, dijo, regrésense. Esto suena bonito, esta fuente. Era un humedal artificial muy bonito, muy padre, pero cada vez que tenemos una reunión casi llora porque dice, cuando recibo mi casa con ese ambiente, ese sonido tan maravilloso. Uf, no importa que le costó 2,5 millones de pesos una fuente. Esto ya no le importó. No es el sonido. ¿Por qué? Porque es un capricho, es algo muy raro, la verdad. Y el movimiento del agua es lo que más atrae. Por eso es que tenemos muchas plazas que estaban con fuentes. Siempre va a atraer el movimiento del agua, siempre. Pero hay que aprender a diseñarlo, a cómo suena. Si es algo que les tiene que empezar a explotar como arquitecto. Esto es mucho movimiento del agua también. Cómo va a caer, eso sí lo vimos desde el proyecto. Cómo lo diseñaban, cómo lo pintaban, el flujo del agua a través. Que cuando llegó a las manos de los ingenieros, no, eso no sirve, tírenlo. Vamos a meterlo en un tubo. Pero bueno, cosas. Y el cliente desafortunadamente ahí no lo vio, ¿verdad? No vio ese diseño, por eso es que no le metieron lana. Pero bueno, esa es mi recomendación, ¿vale? Vale, gracias. ¿Duda, comentario? Es como un comentario. ¿Sí? Ay, duro. Bueno, o sea, justo como escuchándolo, todo lo que decías y justo como lo de la capacitación y mucha gente no está informada correctamente sobre todos estos temas y todas estas nuevas pues formas de hacer estos espacios verdes, pero siento que es muy fácil como caer en este greenwashing mientras estás haciendo arquitectura porque pues mucha gente no lo sabe hacer y nada más te pone un pasto que realmente te va a consumir más y no va a filtrar el agua y nada más como que queda bonito, pero siento que es como más ahí como el reto de realmente que funcione a que nada más como que se vea bonito y estético. Y pues también, o sea, ver con quién lo haces, o sea, que justo sí sepa de estas nuevas metodologías. ¿Y ya? Sí, de hecho sí es el principal problema del greenwashing, el de soy verde porque me vestí de verde, pero contamino más no poder. Es el principal reto realmente ahorita que tenemos y la intención precisamente ahorita de que ustedes desde que están en la carrera puedan empezar a ver esto es que desde aquí se formen con estas nuevas ideas. Obviamente los que les comento, esto es muy corto, o sea, esto en Europa se llevan 6-7 meses de diseño, análisis, estructuras, cómo plantearlo, cómo diseñarlo. Obviamente son cursos básicos, ¿no? De formación, aquí no los tenemos, nuestra responsabilidad es tomarlos, o irnos capacitando. La verdad es que, siendo sincero, en ingeniería no es ciencia del otro mundo, es muy sencilla la ingeniería, que aquí se desarrolla, es menos compleja que la que hacemos en México, pero es muy práctica, porque el concepto es el movimiento del agua y el tiempo. Entonces eso es es un paradigma muy fuerte. Y obviamente ustedes como arquitectos, paisajistas y urbanistas es comprender toda esta literatura, como tú bien comentas. El reto es que se vea bonito y que sepan hacerlo, ¿no? Por eso ahorita el principal objetivo ya no solamente es que se vea desde un punto de vista de paleta vegetal. Es decir, ya no solamente ves vegetación, tienes que ver el agua. Si no ves el agua ahí, ya sabes que no funciona eso. Es parte del diseño que ustedes tienen que verlo. Cómo integrarlo. Por eso les comento, ver un concepto de paisajismo con un proyecto inundado, un proyecto sin inundación, ¿cómo lo van a ver ustedes? ¿Cómo se debe ver? Para que ustedes se lo puedan explicar al cliente. Mira, así se va a ver,
así se va a transformar y así va a volver a su estado natural. Que eso es un reto muy importante y obviamente la intención es que ustedes puedan empezar a hacerlo, ¿no? Ya los que estamos grandes, pues ya fuimos, ¿no? No nos formamos bien, pero pues la intención es que ustedes que vienen entrando, entren con todo, porque este sexenio va a estar orientado en eso, créanme, ya está a tope esto, la verdad, ya están a nada de que pues están desesperados porque nadie sabe, nadie. Entonces, pues bueno, ustedes van a entrar en un mercado muy necesitado, entonces anímense a estudiarlo por su cuenta, a entenderle, a explicarle, ya está todo en internet, en YouTube, créanme, estos que están muy metidos con la tecnología, y anímense a diseñar poco a poco, ir aplicando todo esto para que ya cuando se hagan al mercado, vayan para arriba rápido, ¿vale? Sí. Ingeniero, entonces, bueno, retomando un poquito lo que acaba de platicarnos, en el contexto de México, un nicho de trabajo importante puede ser entonces empezar a especializarse los alumnos que empiezan a trabajar con el tema de arquitectura, con el tema del manejo del agua, porque es súper importante justamente tener este reconocimiento de que estamos trabajando con sistemas vivos, que tienen ciclos y que la idea es que el proyecto justamente reconozca esos ciclos a partir de las estaciones, cómo fluye la materia y la energía en ese lugar, ¿no? Y estoy entendiendo también que básicamente la normatividad, normatividad técnica que existe, pues es importada, ¿no? Entonces como que parte de la clave va a ser también no solo aprender en términos de la ingeniería detrás de esto, sino también cómo se adapta al contexto de México en particular. Y justamente hablando de lo del próximo sexenio, que ya va a haber como pareciera ser que puede que haya una postura técnica diferente al momento de abordar esto, que haya una necesidad en el mercado de que haya más gente preparada en este sentido. Le quería preguntar cuál es su perspectiva en relación al caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en relación con este ciclo vicioso que tiene de manejo del agua desde la llegada de los conquistadores, que se rompió un ciclo natural, pero usted ve esperanzas justamente de poder hacer algo a nivel público, que a lo mejor no es el que tiene mayor posibilidades de incidencia, pero ¿cuál es como la perspectiva y quizás ojalá que positiva para poder manejar de una forma realmente sustentable en una ciudad en donde es paradójica, porque justamente tiene muchísima agua, pero la expulsa y luego se queda sin agua para consumo humano, ¿no? Claro. Mira, a largo plazo para la zona metropolitana y de hecho para todas las ciudades grandes aplican, la verdad, al aplicar estas ideas, es que se aplican estas ideas. De hecho ya las políticas públicas están así de, ¿qué hago? Lo que queremos y la visión para el Valle Metropolitano de la Ciudad de México es que recuperemos un balance mínimo, ya ni siquiera total del agua, es decir, no vamos a ver calles inundadas, no me refiero a ver las chinampas como antes, ríos, no vamos a llegar a eso, ya está muy transformada esta cuenca para llegar a eso, pero lo sí que necesitamos y la visión de llegar es que empecemos a respetar el agua, es decir, que ya veamos más proyectos con cuerpos visibles, que veamos una conciencia más del reciclaje del agua, que veamos un proyecto más de rescatar espacios verdes como se deben de rescatar, que no solamente la avienten en concreto y digan que ya es una cancha skate park y que ya ahí es maravilloso, no, ya eso dejarlo atrás y empezar, eso es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Y sí es la visión hacia el Valle de México porque lo requiere, no solamente el Valle de México, también Monterrey, Guadalajara, todas las zonas metropolitanas lo requieren. Obviamente, como les comentaba, el reto es doble porque hay que pensar en el desarrollo urbano nuevo, pero en el desarrollo urbano que ya está, que es lo que tú comentas. Y sí, eso sí es enteramente de política pública y le van a tener que invertir lo que le tenga que invertir el gobierno para resarcir todo este daño, ¿no? No vamos a llegar al estado natural, es una realidad, pero si logramos mitigar el impacto en los próximos 10, 20 años, va a ser un gran, gran ahorro, ¿no? Y la verdad es un reto que hoy viene a nivel país, o sea, créanme que luego me buscan desde otros estados, oye, ingeniero, viene la planta aquí, sácalos, te van a inundar. Ya ni me hagas hacer cálculos, te van a inundar, yo ya lo sé. Y me hacen hacer cálculos, oiga, ahí está mal. Ya ni me hagan hacer más recorrido, ahí está mal. Son muchos errores. Ya no pensemos solamente en la ciudad, pensemos en todo el país. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también algo se los digo por experiencia.
no hay fuera de la Ciudad de México especialistas ni profesionales. ¿A qué me refiero? Que todo el conocimiento se está quedando muy centralizado en 3 ciudades, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y estamos dejando muy de lado todo el país, todo lo que es sur, noroeste, Baja California. Y se están desarrollando muy fuerte. Hay muchas oportunidades de trabajo ahí, créanme. Cada año nos buscan, entonces crece, crece, crece. Y ahí que van empezando, pues sí sea lo ideal que ya tengan todo esto antes de que empecemos a llegar a otra zona metropolitana del Estado de México. Va a estar complicadito, ¿no? Y también eso nos va a ayudar a desarrollar mucho. Va a haber mucho mercado, la verdad, no les voy a negar, pero sí tienen que ser muy especializados. No digo que al 100, porque la verdad es que nadie está especializado al 100. La intención siempre es crecer un conocimiento conforme vas desarrollando práctica, pero sí tenerlo, ya es una realidad, ¿no? Como el inglés, realmente yo cuando iba a la universidad me dijeron, aprende inglés, y yo no quiero, pero pues ya es una necesidad. Oye, ya es como si, ya ni es que quieras, ¿no? Ya estás perdido si no. Así como el inglés te abre las puertas, no saberlo te las cierran, créanme. Está muy, muy, muy tremendo eso. Entonces, es una necesidad, es una urgencia y es una convicción, porque ustedes como arquitectos, pues ya es lo que ustedes tienen que saber de FAO, ¿vale? Y en el caso de situaciones como las que se están viviendo en Acapulco, por ejemplo, en donde hay una problemática asociada a la presencia de fenómenos como los huracanes, este tipo de estrategias en otros contextos se ha visto útil como para manejar esa dimensión de agua extraordinaria, por ejemplo. Sí, de hecho sí, precisamente es la combinación de infraestructuras y el crecimiento de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, me regreso hasta el principio porque de hecho estaba hasta arriba. ¿Algo por favor? Imagínate si Acapulco hubiese tenido un parque inundable que gestionara ya ni te digo el 80, el 20% de lo que llovió. Tendría una lagunota así. Y sí sirven. Precisamente por eso el video que les comentaba hablaba de una calle, de una colonia. Pero sí, cuando aplicas en estrategia, cuando lo replicas a nivel ciudad, tanto como obra pública como obra privada, haces ese tipo de proyectos y sí mitigan el impacto. Hace que se vaya más lento todo, que todo se drene con mucha precaución, gestión. Ese es el tema del movimiento del agua, porque hoy, desafortunadamente, ¿alguien había escuchado el tema del movimiento del agua dentro de la arquitectura, dentro de la ingeniería? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién sí? Uno. Imagínate, necesitamos explicar más ese movimiento del agua. Si pudiésemos explicar más ese movimiento del agua a través de la cuenca, que se le llama, podríamos mitigar mucho los riesgos hidrometeorológicos causados como en el de Acapulco. Casi sería nada. Sería nada lo que provocara problemas del viento. Pero deslaves se evitarían las crecidas de río, se evitarían los ahogamientos, todo eso se evitaría. ¿Y qué país del mundo o ciudades del mundo sienten que ya tienen más experiencia en ese sentido de, por un lado, mitigación de riesgo, pero también por el manejo del ciclo del agua anual de esa ciudad en particular? Había entendido que China, no sé si el paisajista del que hablaba era Con Yanyu, el que... No, eres francés, pero okay. Con Yanyu también es muy bueno. Mira, a nivel región, los más avanzados, Europa, lo que es Alemania, España, Francia, Inglaterra, son los topes en este tipo de gestiones. Son los que tienen manuales más detallados, todo muy estructurado. Le sigue Estados Unidos y Canadá en temas de todo este tipo de técnicas. En temas de conciencia hídrica y manejo hídrico del agua, Australia es el número 1. Es el número 1 por excelencia. Ahí se creó todo el concepto de ciudad esponja, todo el concepto de ciudad sensible al agua, todo eso lo crearon ellos, porque no tenían agua, entonces estaban desesperados. Y China precisamente se está moldando estas técnicas. ¿Por qué? Porque ellos quieren prevenir lo que les pasó a los otros. Sí se dieron cuenta que ya se iban a quedar sin agua y dijeron, no, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin recursos de una vez, antes de que pase peor. Entonces ellos le están aplicando de forma preventiva. Obviamente sí tenían problemas atmosféricos, como sabemos era de la ciudad más contaminada del mundo, estaba en China, pero ellos sí se están previniendo para peores cosas. Pero precisamente ese es el tema de ellos, que así han empezado a aplicar todas estas ideas y aplicarlas de forma más rápida,
Lo que en otras ciudades tardaron 10, 20 años, ellos lo están haciendo en 5. ¿Por qué? Porque tienen una estructura muy rígida de aplicar los sistemas. Y mira, te digo, en California es desarrollo bajo impacto, es donde las primeras ciudades fue por la década de 1900, por los 85. Ya iban a llegar al día cero en los 90. Pero al aplicar todo esto, atrasaron más de 30 años su día cero. Entonces, así de sencillo mueven todo el agua, ¿no? Ya están otras llegando a su límite y es algo más práctico. Ahora, el tema es de regionalizar las normativas. Hay dos normativas, la normativa de Texas y la normativa de California. Esas se aplican muy bien para la mayor parte del país, porque su bioclima es muy similar al del país. Entonces, sus metodologías son muy similares. Y para la zona centro, la del Siria es la que más conviene. Siria, la de Inglaterra. Porque ya son normativas muy aplicadas. Realmente lo único que hay que cambiar es la parte biológica. ¿Qué plantas son las que hay que ir amoldando? Pero de ahí en fuera la metodología es la misma. Es lo único que cambia. Y perdón por preguntar, no, pero el tema también es que otra cosa que yo rescataría de la presentación es el tema de la multidisciplina, ¿no? Porque al final de cuentas, el trabajar con el arquitecta paisajista, la arquitecta paisajista con las personas de ingeniería, los hidrólogos, ingeniero hidráulico, no sé si también entra ahí, pero bueno, sí, mucho, pero a lo que voy es como que aquí la clave justamente es tener como este diálogo en donde no hay como esta lógica de yo tratar de imponer mi punto, sino bien cómo negociar para que el producto sea lo mejor posible para ese, ya sea dueño o de plano más bien es la ciudad a la que se le esté trabajando. Entonces, no sé si nos puede platicar obviamente su experiencia en este trabajo multidisciplinario. Es muy complejo. O sea, es muy complejo porque cada disciplina tiene términos, tiene ideas y tratar de enlazarlas es complejo. Los más complejos que yo me he topado son los biólogos. De repente cuando hablan un tema de la eutroficación del agua y uno así con cara de ¿qué es la eutroficación? Vamos al diccionario, vas al ChatGPT, eutroficación. El proceso de eutroficación del agua es, no, dímelo rápido, ¿no? En términos coloquiales, el agua se pudre. Bueno, díganme eso. Es más fácil para mí como ingeniero. Comprender a los biólogos es muy difícil, la verdad. No les voy a decir porque son muy especialistas, muy detallistas. Créanme que luego hablar con ellos es como que quieren hacerte una conferencia de 2 horas y media o ya vamos en cada vez que los ves, ¿no? Y dices, no, espérame. Los arquitectos, obviamente una vez que nos entendemos con los ingenieros, decimos, bueno, ahí vamos, ¿no? Y ya vamos comprendiéndonos mutuamente. Pero sí la idea es que los especialistas comprendan conceptos generales similares, ¿no? Te digo, todo esto si todos los manejáramos sería más fácil entendernos, decir, claro, yo me toca hacer esto, a mí esto, lo relacionamos así. Los ingenieros, la verdad es que cuando les damos vueltas, Susi, ya doblegan manitas, bueno, pues hagan lo que ustedes necesiten, no hay problema. Porque sí ha pasado, muchos ingenieros que dicen, bueno, ya vimos que sí saben, está bien, háganlo, ¿no? Pero eso también es otro problema, ¿no? Que no están incentivados a querer adquirir ese conocimiento. Pero esa es mi experiencia en términos generales, los paisajistas. Digo, no, los biólogos. No es cierto, los biólogos son los más complicados de comprender de todo esto. Pero es necesario, la verdad. No lo voy a negar, es muy necesario comprenderlos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario final. ¿No? Sí, además que vean que, gracias, que vean que si conocen del tema es más fácil que lo añadan a su conocimiento, ¿no? Aunque no lo resuelvan del todo, obviamente, no tienen por qué resolverlo del todo, pero que sepan como el camino por donde van a llegar para diseñar, o sea que les va abonando a su experiencia creativa, ¿no? Todos estos temas. Entonces, cuando lo proponen desde el inicio, es mucho más sencillo que puedan encontrarse con las personas que ayuden a resolver o que incluso se involucren en estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Que yo creo que ya el mundo va hacia eso, o sea, equipos interdisciplinarios, salvo que a lo mejor hagas una vivienda unifamiliar, el resto es esto, ¿no? O sea, ya no podemos hacer ni siquiera un conjunto de viviendas o un edificio de departamentos de 10 pisos sin esta visión, ¿no? Creo que eso es bien importante, lo que hemos hablado de la conciencia, de ser muy empáticos con los componentes naturales. Y otro punto creo que es importantísimo es que todo lo que
lo vimos ahorita en la presentación, pero además es cómo podemos evitar estos daños, ¿no? Que cuestan vidas, que cuesta dinero, que cuestan muchas cosas. O sea, la simple inundación de una casa ya cuesta, ¿no? Entonces podemos estar hablando de vivienda de interés social, pero pues sí, si no le pusimos este granito de arena, pues al rato les estamos dejando un problema muy fuerte a estas personas, ¿no? Entonces creo que sí es importante que se lo lleven, que lo digieran y que se empiecen a empapar un poquito más en el tema, ¿no? Creo que sí. Sí. Muchísimas gracias por todo, Gracias a ustedes. lo que nos compartiste, tu experiencia, todo. Sí, bravo. Gracias. Y bueno, el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil le quiere dar un reconocimiento justamente por esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Sí, mil gracias. Una disculpa por el tráfico estaba brutal. Sí, no, pero se logró, lo logramos. Ahí ya luego, con más calma. Pasó más información. Sí, no.